Sí. Shalom, bendiciones. Gracias al Eterno damos por el reinicio nuevamente que tenemos de las lecturas semanales, de que pues nosotros así lo hemos aprendido, así nos han instruido nuestros rabinos, nuestros pastores o líderes, de comenzar una serie de lecturas semanales que se dan en todo el transcurso del año, y es la mejor manera para poder entender la palabra del Eterno. Semana con semana estudiamos una porción de la palabra de Dios para tener mejor conocimiento hasta lograr leer todo lo que es la Torá, o sea, los rollos, el libro de Moshe, juntamente con sus profetas, y también el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, conocido como el Nuevo Testamento, pero en realidad es el pacto renovado. Y es interesante porque al estudiar las lecturas semanales, como lo estamos haciendo, se tiene un mejor conocimiento de las escrituras. Bueno, y esta semana nos tocó la lectura de Noah, o sea, Noé. La semana anterior estábamos estudiando concerniente a Bereshit, o sea, en el principio o en principio, que es conocido en las Biblias cristianas como el Génesis. Entonces, cuando nosotros leemos en hebreo, como que tiene mejor significado, tiene mejor o amplia explicación que simplemente la palabra Génesis. Génesis quiere decir solo principio, pero el Bereshit está encerrado en muchas cosas. Y quiero agradecer de una vez, de antemano, a todos los que logran alcanzar a ver el video, a todas las personas que se conectan al canal, al canal de YouTube. Es un grato placer, un grato honor saber que hay personas que están con el buen deseo, con el buen anhelo de entender la palabra del Eterno, buscar más del Eterno, porque sabemos que son tiempos peligrosos, son tiempos malos, son tiempos, estimado oyente, donde vamos a llegar a un punto que nos van a prohibir hacer estas transmisiones, nos van a prohibir leer la palabra de Dios, vamos a ser aislados, encarcelados y qué sé yo, hasta multados si es posible, para evitarnos ya predicar de la palabra de Dios. Pero por el momento que tenemos este acceso, aprovechémoslo, leamos lo más que podamos de la palabra de Dios para poder ser unas personas que agrademos a Dios y apartarnos del pecado, apartarnos de tanta maldad, apartarnos de tanta cosa que al Padre no le agrada. Estamos viviendo el tiempo de Noé, y ahora la parashá, o sea, la lectura semanal, se refiere a Noah, que es concerniente al descanso. Como podemos ver, Génesis nos está hablando de que en Génesis 5, 28 al 29 nos habla de Noah, que se le puso por nombre Noah porque este nos dará descanso. O sea, Noah quiere decir descanso, que también se relaciona en la Haftarah o la lectura semanal con Yeshua, que Yeshua, el Mesías de Israel, dijo: yo les haré descansar. ¿Ok? En el Mesías nosotros encontramos el descanso, como lo dice allá el libro de Mateo. Pero vamos a ir rápidamente a la lectura semanal que nos corresponde ahora, que es Noah. Y vamos a ver qué encontramos en esta lectura semanal de esta semana de lectura. Parashá Shabbat 2. Noah, descanso. Eso dijimos. Noé, la palabra Noé, en español la palabra Noé pues prácticamente no significa mucho, pero Noah en hebreo significa varias cosas. Incluso Noah, si lo numerizamos, lo decodificamos, tiene varios significados. Y esta lectura semanal de este sábado, vamos a decirlo así, de esta semana o de este día de descanso que nos toca, está en la Génesis o Bereshit 6:9 hasta el capítulo 11, versículo 32. Y en el libro de Yeshayahu, Isaías 52:13 hasta el 55, verso 5. Ahí nos está hablando pues de nuestro Mesías, cómo fue que él vino, cómo lo esperábamos, que tiene una relación con Noah,
que es la misma. El mismo tiempo de Noah es el mismo tiempo del Mesías. También cuando él vino, ¿y a qué vino? Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Noah también, para eso se le ordenó que se construyera un arca para salvar a los que se habían guardado en aquel entonces. Y en el Brit Hadashah, o en el Pacto Renovado, el Nuevo Testamento, tenemos Matíahu o Mateo 24, capítulo 24, versículo 36 hasta el 44, y Lucas 17, del versículo 26 hasta el 37. Y también tenemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 16. Que es donde pues la fiesta de Sukkot, la fiesta de como le conocen, Pentecostés, la fiesta, perdón, de Shavuot, no de Sukkot, es la fiesta de Shavuot, donde se derramó el espíritu de Adonai sobre todas aquellas personas y hablaron diferentes idiomas, ¿verdad? Ese es Hechos capítulo 2, el Pentecostés llamado. Pentecostés es una palabra griega que quiere decir la fiesta de los 50, ¿ok? Entonces, sí, esa es Hechos 2, 1 al 16, es la fiesta de Shavuot o la fiesta del Pentecostés. Pero tal vez no lo vamos a mirar todo el día de ahora, pero vamos a ver partes resaltantes, pero yo les insisto, les invito que leamos todo esto, es muy interesante, vamos a encontrar muchas cosas, mucha bendición, mucha información en esta parashá, en esta lectura semanal, que es impresionante. Así es que les invito y rapidito vamos a pasar por la lectura de ahora, que es Noah, descanso, y vamos a ver qué encontramos. Vamos, acompáñenme. Bereshit, Génesis 6:9. Vamos a dar inicio de aquí. Bereshit, Génesis capítulo 6, verso 9, dice lo siguiente. Estas son las generaciones de Noah. Noah, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noah. Noé era varón justo. Noé era varón perfecto en sus tiempos. Noé caminó con Dios. Eso es lo que dice el texto bíblico. Noé caminó con Dios. Vamos a analizar estas tres cosas. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué es ser un varón justo? ¿Qué es ser un varón perfecto? Porque si Noah alcanzó ser justo y perfecto, vemos a través de las escrituras que no solo él. Muchos se encerraron en ese círculo, puedo decirlo, de que justo no puede haber ninguno en la tierra, no hay ni un justo, porque justo solo es Dios, Adonai, que perfecto no hay ninguno, que solo perfecto es Dios, pero al encerrarnos en ese sistema, nos estamos limitando nosotros a muchas cosas. Recordemos que santo no es aquel que profesa ser santo, santo es aquel que se aparta del mal y busca agradar a Dios. Acordémonos que sin santidad no podremos ver a Dios, sin santidad. Entonces, si no eres santo, no eres un calificado para ver a Adonai, al Padre. ¿Verdad? Vamos a seguir leyendo, vamos a analizar punto por punto. Y engendró Noah 3 hijos, Shem, Ham y Jafet, conocidos por nosotros o por algunos, Sem, Cam y Jafet. Vamos a ver uno por uno. Shem, su significado de Shem es nombre. El significado de Ham es caliente. Y el significado de Jafet es abrir. La palabra Hithalek, que aparece Hithalet Noah, está hablando la palabra de caminar con Dios. ¿Qué es realmente la palabra caminar con Dios? O sea, a lo que se refiere el caminar, el camino. Y está hablando de moverse en la voluntad de Dios. O sea que Noé, vamos a mirarlo, Noah caminó, anduvo o se movió en la voluntad de Adonai. Eso quiere decir caminó con Dios. Por eso es bueno, interesante, tal vez no que hables el hebreo, pero que tengas conocimiento del hebreo, porque el hebreo tiene mucho significado, tiene mucha información que dar para poder corregir tantas doctrinas que han surgido.
Entonces el texto sería prácticamente que Noah se movió en la voluntad del Eterno, o sea, en la voluntad de Adonai. Eso es lo que prácticamente está diciendo el versículo cuando dice Noah caminó con Dios, ¿verdad? Vamos a continuar. Noah el justo. ¿A qué la Biblia le llama justo? Y aquí es donde yo vamos a empezar a estudiar a profundidad, porque Noah Adonai, Dios mismo da testimonio de Noé, que Noé era varón justo y que era varón perfecto. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver quién es el varón justo y quién es el varón perfecto. Vamos a ver Isaías 46 del 9 al 11. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Adonai, yo soy Dios, y no hay otro Elohim, no hay otro Dios, y no hay nada semejante. Aquí la palabra Elohim se tradujo como Dios. La palabra Elohim es una palabra plural, o sea, de varios, y la palabra Dios es singular. Podemos ver que hay un error de traducción, pero nosotros entendemos a lo que se refiere. Ahora, ¿a qué la Biblia le llama justo? Una cosa es, yo quiero aclarar esto en cuanto a justo y a cuanto a perfecto, porque se oye en las congregaciones que perfectos no hay ningunos, o alguien dijo, levante la mano, ¿quién es perfecto aquí? Y la gente no levanta la mano por miedo de que pues me van a juzgar, me van a señalar. Yo le puedo decir algo. Lo que el hombre diga o decida de nosotros no nos debería de preocupar. Lo que nos debería de preocupar a nosotros es lo que Dios piensa de nosotros. Y si Dios da testimonio, Adonai da testimonio de que Noah era justo y era perfecto, eso es lo que interesa. O sea, delante de los hombres nosotros nunca alcanzaremos la justicia de Dios, delante de los hombres nunca seremos perfectos, pero delante de los ojos de Adonai, de Dios, pues Él sabe nuestro testimonio y conoce perfectamente nuestros corazones y sabe qué tan perfectos o qué tan justos somos delante de Él. Y lo que debe de interesar es lo que Dios piense de nosotros, no lo que el hombre piense de nosotros. El hombre puede decirnos cualquier cosa. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, yo lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Vamos, mira lo que dice aquí. Noah conocía quién era Adonai. Él conocía quién era Dios. Él sabía que no había otro Dios, otro Elohim, más que solamente Adonai. Adonai es el primero, ese es el primero entre todos los dioses. Pueden haber muchos, pero Adonai es sobre todos los dioses. Y ese sería el primer paso para poder ser un varón justo. O sea, conocer que Dios es uno, conocer que Dios es el único Dios verdadero. Adonai es el único Dios verdadero, el Dios de Israel, creador de los cielos y la tierra. Pensar o saber y tener esto dentro de nosotros nos hace unas personas justas, nos hace unas personas perfectas. No tener otro Dios delante de mí, dice Adonai. Y si eso lo tenemos nosotros, Noé conocía quién era Adonai, por eso obedeció la palabra de Adonai. Y eso se le fue tomado por justicia. Pero vamos a ver el segundo paso para ver qué más podemos hallar para poder alcanzar la perfección. Vamos a ver el segundo paso para ser declarado justo, porque apenas hemos visto un paso de tener o conocer a un Elohim único, a un Dios verdadero, el único Dios verdadero, como lo dijo Yeshua, el Mesías, allá en Juan 17, verso 3. Y esta es la verdad, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso ya nos hace a nosotros justos. Ya nos hace justos. Por ejemplo, Moshe, cuando fue llevado que fuera a liberar al pueblo de los hebreos, a los descendientes de Jacob que estaban esclavizados en Egipto, lo primero que él preguntó para poder ir y liderar al pueblo, liberarlo y guiarlos a las tierras prometidas, lo primero que Moshe pregunta es,
¿cuál es tu nombre? Si ellos me preguntan cómo te llamas, ¿cómo les responderé yo? ¿Cómo te llamas? Él no preguntó cómo quieres que yo te llame. No, él dijo cómo te llamas, cuál es tu nombre. Y Adonai le reveló su nombre allá en Éxodos 3:14. 3:14 y 15. Éxodos 3:14 y 15 le revela su nombre. Entonces el ministro, el pastor o el rabino, antes de comenzar un liderazgo o un rabinato, o tener una congregación a cargo, debe en primer lugar conocer el nombre de su hacedor, el nombre del eterno Dios. ¿Verdad? Si no conoce el nombre del eterno Dios, bueno, es imposible que Adonai lo haya llamado, es imposible que Dios le haya llamado. Pero ese sería el primer paso. El segundo paso para poder ser declarado justo es el siguiente. Ezequiel 44, 23 al 24. Pongamos mucha atención porque esta parasha, esta lectura semanal de Noa es muy importante para poder encontrar descanso también nosotros como Noa lo hizo. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Los líderes, vuelvo y repito, los líderes, los que conocen la palabra de Dios, los que enseñan la palabra de Dios, están supuestos a enseñar a su pueblo a hacer juicio. O sea, juzgar entre lo que es santo y lo que no es santo. A juzgar entre lo que es limpio y lo que no es limpio. Esa es la tarea de un pastor, de un líder, de una persona que está al frente de una congregación. Enseñarle a sus discípulos, puedo decirlo así, o a sus congregados, a poder a juzgar. No como muchos dicen o enseñan que no podemos juzgar. No, hay que juzgar y juzgar qué cosa es santo. Yo juzgo que esto es santo. Yo juzgo que esto es profano. Yo juzgo que esto está limpio y yo juzgo que esto no está limpio. Por eso yo no me como esto porque esto yo juzgo que no está limpio. Entonces dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Diferencia quiere decir juzgar entre una cosa y la otra. Discernir quiere decir también lo mismo. Hacer diferencia entre algo que está limpio y algo que está sucio. O sea, cuando tú lavas los platos o algo, tú juzgas y dices ya está limpio y lo pones con el resto de los platos limpios. De lo contrario, lo vuelves a lavar otra vez. Nosotros somos esas personas que debemos juzgar las cosas. O sea, como dice el texto, oírlo todo y juzgar qué cosa es bueno y retener lo bueno. Pero vamos a continuar. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán. Y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Aquí podemos ver 3 puntos en el segundo paso para poder ser perfectos. Primer punto es hacer diferencia, o sea, juzgar entre lo santo y lo profano. Hacer diferencia, discernir entre lo que está limpio y lo que no está limpio. O sea, qué cosas nosotros nos podemos contaminar. Y el tercero es santificar sus días de reposo. O sea, ¿cómo yo voy a saber que yo estoy santificando el día correctamente? Yo debo de hacer juicio o juzgar yo mismo si lo estoy haciendo correctamente, porque tengo que hacerlo de acuerdo como en su palabra me lo enseñó el Padre. O sea, Noé siguió las instrucciones para crear el arca. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, seguir las instrucciones que están en la palabra de Dios para agradar a Dios. Si Noé agradó a Dios y se le llama justo y se le llama perfecto por obedecer la orden de Dios, de igual manera nosotros para poder ser justos y perfectos necesitamos obedecer lo que en la palabra de Adonai de Dios está. Primer paso, dijimos, el primer paso para ser justo, o sea, ser justo es tener conocimiento que hay un solo Elohim, un solo Dios, y que es Adonai. No hay otro que solamente Adonai, el Dios de Israel. ¿Okay? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No hay otro Elohim en el mundo más que
Adonai, Hashem, Eloheinu, es el único Elohim verdadero, el único Dios verdadero. Paso número 2. Segundo punto, para poder ser perfecto y justo, dice obedecer la Torah. Obedecer la Torah quiere decir obedecer la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra. Eso nos hace justos delante de Adonai. Entre más nos apeguemos a su palabra, más justos somos. Entre más obedientes somos a la palabra de Dios, más perfectos somos. O sea, tu nivel de santidad o tu nivel de perfección está de acuerdo cómo tú obedeces la palabra de Dios. Si estás desobedeciendo la palabra de Dios, es lógico que tú no eres justo delante de Dios, eres injusto. Entonces, por eso la parasha de ahora, la lectura semanal de ahora es muy hermosa. Hay mucho para aprender de esto. Entonces, ¿tenemos que juzgar nosotros? Sí, tenemos que juzgar entre lo santo y lo profano. Tenemos que juzgar qué cosa es limpio y cosa está sucio. ¿Y qué más juzgar? Juzgar sus días de reposo, santificarlos correctamente y juzgar, decir, yo voy a santificar el día de reposo porque ese día Adonai lo santificó, yo lo voy a hacer de la misma manera, ¿verdad? Vamos a continuar. En el libro de Salmos 119 nos dice lo siguiente con relación a la perfección. Benditos o bendecidos los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios, en la Torah de Adonai. Entonces, si los que están en la ley de Adonai, sus caminos son perfectos, la persona, pues por lógica, tiene que ser también perfecto. ¿Cuándo alcanzamos la perfección de Adonai? ¿Cuándo alcanzamos ser justos delante de Dios? Repito, no delante de los hombres. Delante de los hombres van a buscar una u otra manera para señalarnos y decirnos y votar nuestra estima, votar nuestra mentalidad o nuestro pensamiento de creer que sí hemos alcanzado la justicia de Dios, de que sí hemos alcanzado esa perfección que Dios busca de nosotros. El hombre va a buscar a botarte esto, pero tú tienes que poner frente de pedernal, tú tienes que poner un carácter de piedra para que no te entren los consejos malos, ¿verdad? Recordemos que esa es la obra del maligno de podernos desviar de la verdad. Y cuando tú estás en la verdad, pues es lógico que tú estás en santidad. Tú estás en la perfección de Dios. O sea, ¿qué es lo que nos debe de interesar a nosotros? Es lo que Dios opine de nosotros y no lo que el hombre nos señale. Porque el hombre va a querer botarte y verte acabado, arruinado. Pero tu mentalidad, tenemos que tener la mente de Adonai, la mente de Yeshua, para poder alcanzar esa perfección y ser declarados justos por Adonai. Benditos o bendecidos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en su camino. Oiga bien, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Vamos a ver lo que es la palabra iniquidad. Iniquidad es una depravación. Ya saben ustedes, la depravación, o sea, lo que se está viendo ahora, gente depravada, que hacen conforme a sus necias necesidades y quieren arrastrarse a otras personas con ellos, por eso te hablan negativamente. Acción cruel, injusticia muy grave, maldad, pecado, culpa, o sea, estamos hablando de obras malvadas, obras muy malas, que te llevan a la perdición. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de tales cosas, de estas personas, porque ellos van a querer arrastrarnos a nosotros y sacarnos, como dice aquí Salmo 119, del camino perfecto. Nos van a querer sacar de andar en la Torah de Adonai. Ellos van a querer desviarte de ahí y hacerte sentir que no eres perfecto, que no eres justo, que nunca lo vas a alcanzar, que nunca vas a llegar a ser, y te van a desanimar y desalentar, pero tú tienes que ser
un guerrero de Adonai, un guerrero del Eterno, y decir, ¿sabes qué? Esa mentalidad no puede entrar en mi mente. Yo soy perfecto delante de Adonai porque guardo sus mandamientos, guardo sus fiestas, celebro sus fiestas, ando en Shabbat, ando en santidad, camino como me dice la palabra de Dios. Si tú lo estás haciendo, no tengas duda de que Adonai dará buen testimonio de ti. Y eso es lo que más interesa en la vida. Vamos a examinar, como les dije yo, caminar con Adonai. Caminar con el eterno Adonai, el eterno Dios de Israel. Caminar. ¿Qué es eso? Ya vimos que es ser justo. Ser justo es conocer que hay un solo Dios. Ya vimos que es ser perfecto. Ser perfecto es andar o caminar en la Torá. Ese es el camino perfecto. Lo vimos en Salmo 119. Que los que andan en la ley de Adonai, sus caminos son perfectos, por ende, ellos son perfectos. Ok, caminar con Adonai es una decisión en nuestra vida. Es una decisión que tú lo tienes que tomar, como te decía. Aunque el mundo quiera verte desalentado, desanimado, es una decisión tuya si quieres seguir las corrientes o lo que el mundo diga de ti o las que las personas digan de ti, o vas a hacer lo que la palabra de Dios te enseña. O sea, caminar con Dios es una decisión en nuestra vida que tenemos que tomarla nosotros y anclarnos en esa verdad. La decisión de no contaminarnos con el mundo y ser apartados para vivir conforme a las enseñanzas e instrucciones de Adonai, o sea, la Torah. ¿Dónde están las instrucciones? ¿Cómo sabemos qué cosa es pecado? ¿En dónde lo leímos? En la palabra de Dios, en la Biblia. Allí es donde está la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, cuando tú obedeces todo lo que está en tu Biblia, todo lo que está en la palabra de Dios, entonces tú has tomado una decisión de caminar con Dios, porque vas a caminar, porque vas a obedecer, te vas a someter a lo que está, a las instrucciones. De la misma manera como Noé se sometió a las instrucciones de Adonai y Adonai lo declaró justo, perfecto, y hace un arca exactamente como Dios se lo mandó. No le agregó cosas, no le quitó aquí, no, lo hizo exactamente como Dios le mandó, como Adonai le mandó. Eso se llama obediencia, eso se llama fe. Entonces, para tener esa fe y obrar en la voluntad del Padre y hallar gracia del Padre, hay que ver a Noé, hay que agarrar y hacer el ejemplo que Él nos dejó, hacerlo nosotros para dar ejemplo también a nuestros hijos. Al vivir una vida conforme a la voluntad del Eterno, conforme a la voluntad de Dios, eso se llama caminar con Dios, caminar con Elohim. Noah halló la gracia de Adonai porque guardó la Torá, guardó la ley e instrucciones, o sea, los pasos a seguir para poder ser una persona perfecta y que Dios dé buen testimonio de nosotros. La clave está en obedecer la ley, obedecer la Torá, obedecer sus instrucciones. Noé era justo, oiga, era justo y perfecto porque guardó la ley, guardó la Torá, guardó las instrucciones de Adonai. Eso lo hizo justo, eso lo hizo perfecto. Hebreos 11, 6 al 7. Dice todavía Rab Shaul concerniente a este tema. Pero sin la fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, sin la emuná, porque sin emuná, sin fe, es imposible agradar a Adonai. ¿Cómo quieres agradar a Dios diciendo que crees en Dios y no lo conoces? No sabes quién es, no sabes cómo se llama, no sabes su voluntad, qué es lo que quiere para ti. O sea, no solo está en creer en Dios, en tener fe en Dios, pero si no obedeces su palabra, tu fe viene a ser muerta, lo dice el libro de Santiago. Hay que tener fe y obrar en esa fe, o sea, actuar, demostrarle al Padre que le creemos, demostrarle a Dios que sí tenemos confianza en Él y que le vamos a creer. Como cuando vas al doctor y el doctor te dice, tómate esta medicina que te va a caer bien.
Tú tienes fe en el doctor y por eso te tomas la medicina que él te dice porque tienes fe que las instrucciones que te dio el doctor van a servir para ti, para quitarte tu enfermedad. Entonces, obedece las instrucciones de las pastillas que él te da o la medicina que él te da. Tómese una cada 2 horas, una cada 4 horas y tú estás al pie de la letra cada 4 horas tomándote tu medicina. De la misma manera, Adonai, la palabra de Dios, son las instrucciones para nosotros también poder alcanzar la salvación, poder alcanzar la sanidad a nuestra alma. Entonces, Adonai es el doctor, su palabra, la Biblia, son las instrucciones a seguir para tomarnos esa medicina para también curar nuestra alma. De la misma manera. Dice, porque la fe de Noé, por la fe de Noé, entiendan esto, por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, porque era una fe obediente, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, por la emuná, por la fe obediente, o sea, fe, creer y actuar. Si Noé solamente hubiese creído o saber o tener fe en Dios, pero no actúa a construir el arca, hubiera perecido él y toda su familia. Pero Noé tuvo fe en Dios y por tener fe en Dios dice que con temor preparó el arca, con un miedo tremendo porque sabía que venía un juicio a la tierra y que no tenía mucho tiempo para terminar el arca. Entonces se apresuró él y su familia a construir aquella arca y poder ser salvos de la ira que iba a venir. De la misma manera, en este tiempo debemos apresurarnos nosotros también a conocer más de su palabra, de sus instrucciones, para poder preparar el arca de nuestra salvación, que el arca de nuestra salvación es la enseñanza que nosotros tengamos. Ahí estaremos anclados en esa roca, parados en esa roca que ya sabemos que es Yeshua mismo, el Mesías de Israel. Emuná, la palabra emuná, esta palabra es una palabra hebrea y de ahí salió la palabra fe. De la palabra emuná salió la palabra fe, que significa, traduciéndolo, confianza, fidelidad, lealtad, firmeza. Y esto lo pueden hallar en el diccionario Strong H530. En conclusión, la palabra emuná al español sería confiar, obedecer, poner en práctica. Esto es la palabra emuná. O sea, si tú tienes fe, confías, entonces obedece y pon en práctica. Si tienes fe. Si no tienes fe, entonces no puedes demostrarle al Padre que le amas, que le crees. Yeshua mismo, el Mesías, dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. En Juan 14:15. Juan 14:21 también. O sea que el que se acerca a Adonai debe de conocerlo y saber quién es Adonai. O sea, cuando Moshe se acerca y ve la zarza encendida, él todavía no conoce a Adonai. Pero Adonai, él no iba a buscar a Dios ahí, él iba a ver esa zarza porque era que se consumía, pero él no iba buscando a Dios, él iba viendo la curiosidad de aquella zarza que ardía. Y estando allá es que el Padre le habla y lo manda a sacar al pueblo. Pero Moshe no solamente se conformó con el llamado de Adonai, él no se conformó con el llamado, no, si tú quieres que yo vaya, primero me dices cómo te llamas. ¿Por qué? Porque ellos sí te conocen, tal vez yo no, pero ellos sí te conocen y ellos saben tu nombre. Y si yo me presento a ellos, ¿con qué nombre me voy a presentar? ¿Cómo te llamas? Entonces, podemos ver que al conocer a Adonai, no solamente es saber que Adonai creó los cielos y la tierra. Conocer a Adonai es conocer su nombre y conocer su voluntad. Eso es conocer al Padre, ¿verdad? Vamos a seguir. Entonces, fue entonces por la obediencia a la Torah de Adonai que no halló gracia delante de Dios. ¿Por qué halló gracia Noé delante de Dios? ¿Sería por guardar los mandamientos o sería porque Dios sintió en su corazón salvar a Noé? La respuesta sería B, sí. Noé halló la gracia por guardar la ley.
O sea que si no hubiese guardado la ley de Dios, Noé no hubiera hallado gracia. Noé hubiera perecido con toda aquella generación perversa. Pero por la obediencia a la ley es que Noé halló la gracia de Dios. Vamos a mirar, vamos a ver si esto es cierto. Noé obedeció la ley de Adonai. Vamos a mirarlo. Noé decidió obedecer y seguir la voz de Dios y apartarse del mundo. Eso lo hizo diferente a él de todas sus generaciones. Fue el conocimiento de los mandamientos que le permitió caminar en la voluntad de Adonai, como ya lo vimos, que caminar con Dios es guardar la ley, es obedecer sus mandamientos. No obedecemos la Torá para salvación, porque la ley no es para salvación. La ley es para gente que ya alcanzó la salvación. Obedecemos la ley porque ya somos salvos. O sea, quiero explicar un poco esto. La Torá no es que te va a salvar. Tú serás condenado si la guardas o no la guardas. Pero los que obedecen la ley son los que son salvos. Si tú estás dentro de un país, en el país que estés, y tú desobedeces la ley de ese país, tú serás multado. No serás salvado de una multa. Pero si tú estás dentro de ese país obedeciendo las reglas y leyes de ese país, tú estás a salvo. O sea, la ley te ampara, la ley te protege de cualquier cosa que te pueda venir. Ya hemos juzgado que somos salvos, ¿por qué? Porque hemos hallado la gracia de Adonai. Cuando encontramos la gracia de Adonai, Él nos da salvación. Vamos a ver Efesios 2:8 al 9 para entender mejor esto. Y dice, porque por gracias sois salvos. ¿Por medio de qué? Hablábamos de la fe. La fe quiere decir obedecer y actuar. ¿Okay? Y esto no de vosotros, pues es un don de Adonai, es un don, es un regalo de Dios, es un regalo de Adonai, que ya somos salvos por la fe que tenemos en Él. Dijimos que fe quiere decir creer, obedecer y poner en práctica. O sea, tú no puedes creerle al doctor y no seguir las instrucciones de la receta que te dé. O sea, tú no puedes creer en Adonai y despreciar todo lo que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que... ¿por qué alcanzamos salvación? Porque ya hemos alcanzado la gracia y la alcanzamos la gracia por medio de la fe obediente en Adonai. Entonces, con seguridad decimos, somos salvos, guardamos la ley de Dios porque hemos alcanzado la salvación, la gracia de Dios. Las leyes dadas a Noé. Vemos una serie de leyes que se le entregaron a Noé en el tiempo de Noé. Primero, Noé cuando sale del arca hace un altar. Entonces, ese es uno de los. Luego, no adulterio, no matar, no robar. No quiero encerrarme mucho en esto. Solamente quiero aclarar unos puntos en cuanto a esto. No comer piezas de animal vivo, no idolatría, no blasfemar el nombre del Eterno. Estas leyes de Noé se le dieron a Noé en su momento. Y de aquí se han levantado muchas doctrinas, muchas enseñanzas, si hay que obedecer las leyes noáticas y todo. O sea, sí se pueden obedecer las leyes de Noé, pero no unas leyes como para decir que vamos a reemplazar la ley dada a Moshe por la ley de Noé. No, claro que no, porque la ley que Adonai nos manda a nosotros a obedecer es la ley dada a Moshe. Esto de las leyes de Noé o las leyes noádicas las vas a encontrar en Bereshit, en Génesis capítulo 9 del 1 al 7. Vas a encontrar la serie, este listado de leyes y ordenanzas que se le entregaron a Noé después que salió del arca, ¿verdad? Para las nuevas generaciones. Pero encontramos en Malaquías capítulo 4:4 y no solo aquí, sino en todos los 5 libros de Moshe que escribió, encontramos lo siguiente. Acordaos de la ley de Moshe, mi siervo. Aquí no dice acordaos de la ley de Noé, sino de la ley de Moisés, mi siervo, al cual entregué en Horeb ordenanzas y estatutos, instrucciones para todo el pueblo. Entonces cuando aquí se agarran y dicen, no, pero la ley de Moshe solamente es para Israel.
Bueno, si tú te vas al monte de Oreb, allá en Éxodo, Deuteronomios, donde se dieron las instrucciones, donde se entregó la ley a Moshe, encontrarás que no solo estaba Israel. Habían extranjeros naturales, niños, ancianos, de toda clase. Por eso les dice, esta ley será tanto como para el extranjero como para el natural, que habite en medio de ti. Entonces todos tendrán una misma ley. ¿Dónde se le entregó? En el monte Oreb, ¿verdad? Entonces aquí nos manda que nos acordemos de la ley de Moshe y no de la ley de Noé. ¿Por qué? Porque la ley de Moshe es la que rige al mundo entero, tanto el extranjero como al pueblo hebreo. El pacto. Vamos a mirar Bereshit 8:8, voy rápido. Bereshit 8:8 nos habla concerniente al pacto que Adonai hace no solo con Noé, sino con el mundo entero. Habló a Noah, Dios y a sus hijos con él, diciendo, esto es lo que dijo Dios a Noé y a sus descendientes, a sus hijos. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Elohim, esta es la señal del pacto que yo estableceré entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Aquí la palabra diluvio, por eso les digo al principio de que la palabra, las traducciones del hebreo al español son de vital importancia porque entendemos mejor el texto de la escritura. Como vimos Noé, yo por eso los puse en amarillo porque es lo que resalta. Noé es, dijimos, Noach es descanso. Yeshua es nuestro descanso. Diluvio, aparece la palabra diluvio, muchas veces aparece que la palabra diluvio es prácticamente el nombre de Adonai, el nombre del Eterno, si lo decodificamos. Entonces sabemos que Adonai es santo, santo, santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ese es el nombre del Eterno, es sublime, santo para siempre. Ok, aparece y dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la raza humana, todos ustedes. Entonces esta palabra de diluvio es prácticamente el nombre de Adonai, como lo estaba diciendo. Si lo decodificamos, porque es código. Los pactos de Adonai. ¿Por qué vamos a hablar de los pactos de Adonai? Porque se oye decir de que ya todos los pactos ya no están vigentes excepto dos pactos. Y los únicos dos pactos que están vigentes es el pacto abrahámico y el pacto mosaico dado a Moisés. Pero eso es falso. Eso no es así. Todos los pactos están vigentes desde el pacto que se hizo con Adán hasta el pacto milenial. Vamos a mirarlos todos, los pactos. Son 7 pactos. Todos los pactos de Adonai con el hombre o la raza humana están vigentes. Y del pacto que se hace es Adonai, Dios, con el hombre. O sea, el hombre no puede pactar con Dios. Todos los pactos son de Adonai con el hombre. Siempre han sido y así será. O sea, con la raza humana. Uno de los problemas más grandes es decir que todos los pactos de Adonai ya no están vigentes y que solo están vigentes estos dos. Y vamos a mirar estos dos. El pacto con Abraham y el pacto con Moshe. O sea, el pacto que es la Torah, la ley. Y dicen que esto ya pasó. Y muchos no quieren guardar la ley. Pero los pactos de Adonai son eternos. O sea que son para siempre. Cuando Él establece un pacto no quiere decir que el otro pacto quede abolido. No, Él establece un pacto con cierto grupo de personas en su momento, en su tiempo. Adonai establece su pacto con el hombre en su tiempo y en su momento. ¿Por qué? Mire, pero con el pacto de Noah, o sea, el pacto del arco en los cielos, del arco iris en los cielos, ese pacto seguirá vigente hasta el día de hoy. O sea, ¿podríamos ver nosotros ese pacto en los cielos? ¿Podríamos nosotros cada vez que miramos el arco iris en los cielos, cada vez que hay una tormenta muy severa y vemos el arco iris, ¿será que nos acordamos de Noé en cuanto a esto? Claro que sí.
porque este es el pacto que dejó no para Noé y sus descendientes, sino para el mundo entero. Una señal que le dio a Noé para que nos acordáramos nosotros y Noé en su tiempo que no iba a castigar al mundo con agua más nunca. Ahora, vamos a ver cuáles son los pactos que se hablan en las escrituras. Uno, pacto de Adán, pacto adámico, el pacto en el polvo, ¿se acuerdan? Génesis 3:17. Polvo eres y al polvo volverás. Eso así está todavía. El pacto con Noé, que es el pacto del arco iris en los cielos. Génesis 8:8, que lo acabamos de ver, ese hasta el día de hoy lo podemos ver en los cielos. Eso no se ha quitado. El pacto con Abraham, el pacto en las estrellas, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Génesis 15:5 al 18 todavía está vigente. Y el pacto con Moshe, que son las dos tablas escritas por el dedo de Adonai, Éxodo 19:5, todavía está vigente. El pacto con David, el pacto davídico, que sí se le conoce, es el pacto en Jerusalén. ¿Cuál es? Es que su reino sería un reino para siempre, porque este reino se le entregó a Yeshua. O sea, es un pacto que eso todavía está vigente. 1 Samuel 7:16 al 17. Y tenemos el pacto del Mesías de Israel, Yeshua el Mesías, el pacto mesiánico. El pacto está en la fiesta de Pesach, ahí está confirmado, Marcos 14:24 y Lucas 22:20. Y tenemos el pacto de paz, también, que es el reino mesiánico, el reino o el milenio, como se le conoce. Este está en Isaías 54 del 9 al 10 y en Ezequiel 37. Todos estos pactos están vigentes hasta el día de hoy. Ninguno de estos ya quedó en el olvido. Están todavía ahí, pendientes. Un pacto, como decíamos, no quiere decir que vota o deja de existir el anterior. Todos los pactos están vigentes desde que se establecieron hasta el día de hoy. Isaías 54:9 es la prueba. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. ¿Cuál era el pacto? El arco iris. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. El amor de Adonai es para Israel, es eterno. El amor hacia Israel de parte de Dios no terminará nunca, o sea que es para siempre. Así como el pacto que le hizo a Noé o a Noah cuando juró que nunca más sería destruida con agua la tierra, así es el amor que Adonai le tiene al pueblo de Israel. O sea, es un amor eterno. Y si el pacto de Noé ya no está vigente, entonces quiere decir que Adonai ya no ama a Israel. Claro que no. El amor de Israel, el amor de Adonai para Israel es por siglos, para siempre, jamás. Nunca dejará de ser. La misericordia de Adonai con Israel es tan firme como el pacto que hizo con Noé. Por eso es que nosotros debemos orar por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. Sea Jerusalén bendita por los siglos de los siglos. O sea, amamos a Israel, amamos al pueblo de Israel, los amamos, oramos por ellos y los bendecimos desde el lugar donde estemos. Que Israel, toda esa nación, sea bendita. El diluvio vino a los 600 años de Noé. Esto también es muy interesante y por eso aquí podemos encontrar mucha información en cuanto a esto de la lectura semanal de Noé. Génesis 7:5 al 7, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Adonai, obedeció las instrucciones de Adonai. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Ok, dándonos a entender, aquí podemos entender una cosa, podemos entender muchas, pero de todas podemos entender que también para nosotros la ira de Adonai será igual, pero no con agua, sino con fuego. Okay. El diluvio cayó a los 600 años de la vida de Noé. O sea, la ira de Adonai también así será en el tiempo de nosotros. Se espera que en el año 6000, al que estamos actual de nuestra era, en nuestro tiempo, se espera que también los juicios de Adonai van a comenzar a caer, es posible, antes de este tiempo.
Ahora, el diluvio terminó a los 601 años de la vida de Noé. Esto es muy interesante. Génesis 8, capítulo 8, verso 13 dice, y sucedió que en el año, sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca, exactamente un año. ¿Ok? Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra completamente. Esto es el segundo Pesaj que se celebra o se celebraba en el segundo mes del año en el tiempo de Israel o de los hebreos, cuando venían atravesando el desierto. Había un Pesaj en el primer mes del año para ellos y había otro Pesaj para los que venían contaminados con los cuerpos de con sus muertos, podemos decirlo. Entonces el primer Pesaj era en el primer mes, pero había un segundo Pesaj en el segundo mes a los 14 días del mes. Ya lo vamos a mirar. Entonces habló Adonai a Noé diciendo, sal del arca tú, tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí podemos ver que el diluvio duró un año exacto, un año lógico de la vida de Noé. El diluvio comenzó en el año 600 de la vida de Noé y terminó en el año 601 de la vida de Noé. Yeshua nos habla y nos dice que será como en los días de Noé, Mateo 24. Así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Vamos a mirar un poquito no voy a entretenerme mucho, solamente quiero confirmar lo que acabo de decir concerniente al segundo Pesaj. Eso está en Números, capítulo 9, del 6 al 12. Y Adonai habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestras descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto y estuviere de viaje lejos, celebrará la Pesaj o la Pascua de Adonai en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes. Lo celebrarán con panes sin levadura, hierbas amargas, así lo comerán. No dejarán del animal sacrificio para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua o de Pesaj, así lo celebrarán. Estas eran las instrucciones para el segundo Pesaj. Y es interesante cómo también en el segundo mes del año, en el segundo mes, dice, Noa también salió del arca ya y la tierra ya estaba purificada, ya estaba limpia, ya podían salir del arca y levantó un altar para dar agradecimiento al Eterno en el mes segundo. Interesante. Pero vamos a continuar. Vamos a hacer un recuento de los días de todos. Vamos a ver. Bueno, acordémonos que Noah estuvo 7 días en el arca, pero el diluvio no comenzó sino 40 días después. O sea, hubieron 40 días de diluvio, 150 días de inundación sobre la tierra que no paraba de llover, y 140 días en descenso. Las aguas descendieron, comenzaron a bajar y les tomó 140 días las aguas bajar a su nivel. Y 40 días más esperó todavía Noé para poder enviar las aves que mandó para reconocer la tierra. En total nos da 370 días. El diluvio duró 365 días más 12 días adicionales, si lo pudiésemos ver así. O sea, un año exacto y 12 días, que salió en el segundo mes del año. No salió en el primero, sino en el primero se terminó todo, pero en el segundo mes es que él sale del arca. Pero Noé se mantuvo en el arca mucho más tiempo. 21 días se mantuvo en el arca que Noé no salió. Hasta que se cumplieron los 21 días, Noé salió. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, antes de los 40 días del diluvio, dice que él entró en el arca y se estuvo, ¿cuánto? 7 días dentro del arca, pero el diluvio todavía no comenzaba. El diluvio comenzó después de los 7 días. Después que viene la palomita con un ramo de olivo en el pico, dice Noé, dice la palabra del Eterno,
que esperó 7 días más para enviar la otra palomita. Y cuando vino con el ramo de olivo en el pico, dice que todavía esperó otros 7 días más para salir del arca. O sea, no salió en el momento que vino la palomita con el ramo de olivo, dice, esperó 7 días más. O sea, estuvo Noah 7 más 7 más 7. Nos da 21 días que se mantuvo dentro del arca. Interesante. 7 es el nombre del Eterno y 3 veces, como hablábamos, santo, santo, santo es Adonai, el nombre del Eterno. Por eso es que el Shabbat, el día de reposo, el séptimo día, es algo sagrado, sagrado para el Eterno. Bendito su nombre. A los 600 años de Noah comenzó el diluvio en el segundo mes, a los 17 días del mes, números 9, 6, 12, que es el segundo Pesa, como ya lo estábamos mirando. Entonces, podemos hacer un análisis y un recuento de todo esto y vamos a encontrar una serie de profecías a cumplirse interesantísimas. 300 días fue el diluvio sobre la tierra, o sea, 365 más 12 días más adicionales. Pero Noah se mantuvo en el arca 21 días más. Es muy interesante cómo, y este arca de Noé lo podemos ver también o hacer una comparación con el mismo Mesías, con su protección, con la protección del Eterno. Por eso que doy este estudio así, para que podamos ver lo que es también Yeshua y la salvación que ya también Yeshua nos trae a través de él, de su cuerpo. Por eso dijo, tomen, este es el vino, este es el pan que también representa mi cuerpo, yo soy el maná del cielo. O sea, todo lo que es el arca, toda esta numerología que yo les estoy presentando, es prácticamente a Yeshua, nuestro Salvador, al Mesías de Israel. Génesis 9. Encontramos también aquí en la lectura semanal la bendición de Shem, o la bendición de Shem, y la maldición de Cam. Aquí podemos ver la importancia de respetar a nuestros padres y de honrarlos. Cam es maldecido por su padre por haberse burlado de él y no haber cubierto su desnudez. Recordemos que Noah se emborrachó y se encerró en su tienda. Se encerró en su tienda y pues borracho se desnudó. Y Cam ve y lo mira y no cubre su desnudez, sino que se burla de él. Y además de burlarse, fue y lo comentó a sus otros hermanos, los cuales al oír esto vinieron, dice la Biblia, de espaldas para no ver su desnudez y cubrieron la desnudez de su padre. Entonces, Shem y Jafet fueron bendecidos por Noah y Cam fue maldecido, fue siervo de Shem y de Jafet. Esa era la maldición con la que Noah hace a Cam. Siervo serás de Shem y también serás siervo de Jafet. ¿Por qué? Por haberte burlado de mí y no haber cubierto mi desnudez. Aquí podemos ver a Adonai. Adonai visita la maldad de los padres a los hijos hasta la 4ª generación. Los hijos de Cam fueron maldecidos por sus generaciones. ¿Por qué? Porque su padre Cam fue maldecido. Y podemos ver cómo el padre visita la maldad que se le dio al padre, que es Cam, y a sus generaciones, tal como lo declaró el padre Noé. O sea, hay que tener cuidado y saber honrar a nuestros padres, que es uno de los mandamientos que están en la palabra del Eterno. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de larga vida a la tierra que pasas a poseer. Shem, por otro lado, fue bendecido por su padre, y de Shem, Adonai comienza una generación, una descendencia del cual vino la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y más tarde toda la nación de Israel. Interesantísimo. Los descendientes de los hijos de Noé. Estos son los descendientes de los hijos de Noé, pues según la lectura, Génesis 10, Bereshit 10. Y lo estamos leyendo así rápido porque por el tiempo. Vamos a ver, en Primera de Crónicas 1, 5 al 23 también nos dice de esto. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, que Noé tuvo, como ya lo vimos, Shem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio.
Los hijos de Jafet son Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Son nombres impresionantes que aparecen en las profecías bíblicas del tiempo de nosotros. De este pasaje de Génesis 10 comienza la tierra a ser poblada nuevamente. Aquí comienzan las generaciones a multiplicarse, a surgir. ¿Ok? ¿Por qué es importante las genealogías? Porque aquí comienza una serie de profecías a cumplirse. ¿Cómo? ¿Cuál sería la que se cumpliera aquí con Gog, Magog, Mesec y Tubal? Ok, Gog, príncipe y gobernador de Mesec y Tubal, en las tierras de Magog. O sea que aquí comienza la abominación desoladora. De aquí da inicio a las profecías de Daniel. De aquí saldrá en los tiempos futuros el antimesías. Bueno. Vamos a ver. La Torre de Babel. Esto es profundo, pero no lo voy a tocar. Solamente quiero pasar por toda la lectura semanal para que la puedan tener. La Torre de Babel. Adonai confunde las lenguas, o sea, la confusión de los idiomas. Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, una misma palabra, una forma de hablar. Y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Adonai: He aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Adonai desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar aquella ciudad. Dejaron de edificar esa torre. Sabemos que las torres, esos edificios altos, tan altísimos, representan el orgullo del hombre, representan el imperio, el poderío del hombre. Entre más alta un edificio o una torre, pues así es el orgullo de aquel hombre. Por eso es que las naciones buscan a tener el edificio más alto, que sobrepase, y empiezan a medir cuál la torre es más alta, y otros, para que sea más alta, vienen y le ponen una antena en arriba, y a esa antena pues sobrepasa la altura del otro, y ya dicen, no, pues el edificio más alto del mundo es tal. O sea, estamos el orgullo del hombre, ¿verdad? Por eso es que Adonai, cuando venga, dice que matará o destruirá el orgullo del hombre. O sea, las torres caerán, serán derribadas. Lo habla en Sofonías. Pero vamos a seguir. Estos hijos de los hombres que habla aquí la escritura, ya no está hablando de hijos de Dios, como lo decía ya en Bereshit capítulo 6, que hablaba de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. O sea, los hijos de Dios y los hijos de los hombres es una gran diferencia. Los hijos de Dios son aquellos que obedecen la voluntad de Dios, pero los hijos de los hombres son los que se rebelan contra Dios, y Dios los confunde, les trastorna sus idiomas, para que ninguno entienda a su compañero, porque estos hijos de los hombres son los que hacían contrario a la voluntad de Dios. Impresionante. Entonces, vamos a ver otra cosita. Los hijos de Adonai y los hijos de los hombres. Génesis 6:2, como decíamos, la maldad de los hombres, que viendo los hijos de Adonai que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas los hijos de Dios con las hijas de los hombres, como lo podemos ver, como nos decía en Génesis 11:5, en la Torre de Babel, que descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban, ¿quién? Los hijos de los hombres. Ya no habla de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios, y los hijos de los hombres son los que hacen la voluntad de ellos mismos, la voluntad de los hombres. Entonces se rebelan contra Dios. Los hijos de Adonai son los que hacen lo que Adonai les dice que hagan. Pero los hijos de los hombres son los que no quieren hacer la voluntad del Padre. Entonces por eso el Padre los castiga y los esparce por toda la tierra. Bueno. Yeshua dijo: venid a mí los que estén trabajados y cansados, y yo los haré descansar. O sea, Yeshua el Mesías es nuestro descanso, Mateo 11:28. Así como Noé era el descanso para aquellas generaciones, Yeshua es el descanso para nuestras generaciones. Muy interesante la lectura de ahora, lo vamos a dejar hasta aquí.
Hay mucho más que aprender en esta lectura, pero yo te invito que te unas a nosotros para entender lo que es las lecturas semanales y comprender un poquito más lo que es la palabra de Dios, porque al leer las lecturas semanales, los estudios semanales que nos corresponden, tendríamos un amplio conocimiento y nos estaríamos aprendiendo la Torá prácticamente, los 5 libros de Moshe, prácticamente de memoria. Tendríamos un conocimiento tremendo en las escrituras. Así es que ha sido mi participación. Como ya lo dijimos, Noah quiere decir descanso. Yeshua dijo en Mateo 11:28, yo los haré descansar, yo seré el descanso para ustedes. En aquel entonces, Noah era el descanso para aquellas generaciones, para nuestras generaciones. Yeshua el Mesías es nuestro descanso para los que creemos y confiamos en sus instrucciones, ¿ok? Hay que tener fe en Yeshua, tener fe en Adonai para poder hallar descanso para nuestras almas. El Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida. Que el Eterno Adonai alce su rostro sobre ti y ponga en ti la paz. El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde. Hasta otro próximo estudio.